Muy buenos días, mi nombre es Lisneidy Sairit Barrera Hincapié, participante en el encuentro interinstitucional de semilleros de investigación. Mi ponencia se titula Características comunicativas de la tartamudez en el bilingüismo, una revisión sistemática, en autoría con la fonoaudióloga Andreina Constanza Vera Antolines. Introducción. La comunicación es una necesidad vital en el ser humano. Hemos visto su evolución desde el tiempo de los Homo sapiens. A partir de esto surge la teoría de que la lengua o el lenguaje es algo totalmente innato. Noam Chomsky en 1957 nos indica sobre una lengua materna, que es la primera lengua que adquiere el ser humano en su hogar. A partir de la adquisición de una lengua materna, existe la curiosidad sobre el aprendizaje de una segunda lengua, que es lo que conocemos actualmente como bilingüismo, esa capacidad que tiene la persona para poder manejar dos o más lenguas. Por mucho tiempo se ha creído que al tener o aprender más de un idioma, es decir, el ser bilingüe, puede causar problemas en el lenguaje. Es por ello que Robert Owens en el 2003 nos indica dos tipos de adquisición: la adquisición simultánea y la adquisición sucesiva. La simultánea es aquella adquisición que se da de manera igual para ambos idiomas antes de los 3 años, es decir, el niño llega a aprender los dos idiomas antes de los 3 años en su hogar. Luego tenemos la adquisición sucesiva, que es aquella adquisición donde se aprende la primera lengua en el hogar y después de los 2 o 3 años se llega a aprender la segunda lengua en la escuela. Por otro lado, tenemos a Franklin Susannevar en el año 2016, que nos indica que el habla es una compleja relación de procesos neurolingüísticos, neurofisiológicos, neurosensoriales, neuromusculares y la actividad psíquica, que le llega a permitir a una persona en concreto poder comunicar sus ideas y pensamientos. Por otro lado, tenemos el modelo de ruta de procesamiento del lenguaje de Hicot y Popper en el año 2007, el cual nos van a indicar cómo sucede todo este procesamiento del lenguaje y habla en el cerebro. Iniciamos con el análisis espectrotemporal, que es el análisis de todos los sonidos de la naturaleza. Este se da de manera igual en ambos hemisferios. Por otro lado, tenemos la red fonológica, que se da exactamente en el hemisferio izquierdo, que posee dos corrientes. Esta red fonológica es la que se va a encargar de identificar fonológicamente los sonidos. Tenemos la corriente ventral y la corriente dorsal. La corriente ventral tiene dos funciones, que está la red conceptual, que nos va a permitir a ese sonido darle un significado. Y la red combinatoria es la que nos permite a todas esas palabras aisladas que escuchamos poderlas unir, enlazar y poder crear una palabra concreta. Luego tenemos por arriba de la red fonológica la corriente dorsal, que tiene también, pues digamos, dos fases, que son la interfaz sensoriomotor, que se va a encargar de convertir esa estimulación auditiva sensorial en motora, y tenemos la red articulatoria, pues que se va a encargar de poder producir físicamente el habla. Cabe destacar que cuando tenemos alguna falla en este procesamiento del lenguaje, se llegan a producir ciertas dificultades, como lo es la tartamudez, que es un trastorno en el desarrollo de la fluidez del habla. Se caracteriza por tener ciertas fallas de fluidez en el discurso, porque algunas palabras se repiten constantemente y demás. Continuamos ahora con la metodología de esta revisión sistemática. Se realizó por medio de revisión sistemática PICO con criterios de elegibilidad, inclusión e exclusión, y tenemos la metodología PRISMA, la cual también se utilizó para los resultados. Estos resultados pues se realizaron a partir de 4 fases, que fueron identificación, screening, fase de elegibilidad y fase de inclusión. Luego tuvimos, gracias a estas 4 fases, pues para nuestra pregunta problema, ¿cuáles son las características comunicativas de la tartamudez en bilingüismo?, una respuesta en un total de 15 artículos que representaron el 100%. Incluyemos revisiones sistemáticas, artículos científicos y trabajos de grado, que nos arrojaron características neurológicas, cognitivas, lingüísticas, psicológicas y motoras. Además, sobre la edad de adquisición y el tartamudear en ambos idiomas.
Por medio de estos resultados, pues pudimos analizar y discutir cuáles son aquellas características neurológicas de la tartamudez en el bilingüismo. Encontramos que en 2 artículos nos mencionaban que existía una mielinización reducida en el cuerpo calloso, había disminución en la materia blanca e inhibición interhemisférica, lo cual llegaba a causar una activación atípica del hemisferio derecho. Cabe destacar que es cierto que existan ciertos cambios en el cerebro de un niño con tartamudez debido a que como existen ciertas fallas de materia blanca, hay una mielinización reducida en el cuerpo calloso, se es necesario que exista una activación del hemisferio derecho para ayudar al izquierdo a completar los procesos de comunicación. Sustentando lo anterior, recordemos que Hicot y Poppel nos indicaban que solamente el análisis de los sonidos se hacía en el hemisferio derecho y que la parte fonológica, semántica y léxica en el hemisferio izquierdo, pero en este caso ambos hemisferios empiezan a trabajar en la producción del lenguaje. Por otro lado, también encontramos las características que son las características de la tartamudez en el bilingüismo, pero desde la parte lingüística. Entendemos que en 4 artículos se van a referir sobre que existen tartamudeo más en palabras de función que en palabras de contenido. Y también tartamudear en la pronunciación inicial del habla. Cabe destacar que esta última es muy importante que se aclare que es una característica más propia de la tartamudez y no tiene nada que ver con el idioma que se esté hablando. Ahora, tartamudear en palabras de función más que en de contenido, ya que las palabras de contenido son aquellas que tienen un significado semántico, sustantivos, verbos, adjetivos. Las palabras funcionales, como pronombres, conjunciones y artículos, son aquellas palabras que no o carecen de un significado semántico, por ende necesitan de mayor planificación para los niños, incluso sustentando lo anterior. Robert Owens nos indica que los niños aprenden primero las oraciones sustantivas que no requieren tanta planificación que oraciones subordinadas que requieren mayor planificación. Continuando, ahora pues tenemos las características motoras de la tartamudez en el bilingüismo. Estas características, pues en 2 artículos nos mencionaban que tenemos un tiempo de reacción mucho más lento, hay tareas diacocinéticas monosilábicas, hay una actividad disminuida del núcleo caudado y disminución de áreas suplementarias. Sustentando lo anterior, es muy importante destacar que existe una falla en la fluidez del discurso debido específicamente a esa actividad disminuida del núcleo caudado. Franklin Susanibal nos indica en el año 2016 que este núcleo caudado es muy importante para 2 procesos, el feedback y el feed-forward, que se van a encargar de darnos un discurso fluente. Al haber esa actividad disminuida, se afecta la fluidez del discurso verbal. Continuando, ahora tenemos las características cognitivas de la tartamudez en el bilingüismo. Tenemos que en un artículo nos mencionan que existe un mayor efecto positivo en el rendimiento escolar, las actividades cognitivas son más desafiantes, se hacen con mayor facilidad y existe una ventaja bilingüe. Sustentando lo anterior, es muy importante recordar que Robert Owens en el año 2003 también nos está indicando que los niños que manejan un segundo idioma o son bilingües tienen esta ventaja bilingüe que es gracias a estar cambiando constantemente de idioma. Entonces, ellos son mucho más desafiantes en cuanto a las actividades, también pues tienen un mayor rendimiento escolar, incluso son mejores en actividades que tienen que ver con la gramática, en actividades de lectura, y es por ello lo que se cataloga como una ventaja bilingüe. También encontramos, por otra parte, las características psicológicas de la tartamudez en el bilingüismo, que la mencionan en 2 artículos. Tenemos que los niños sufren de victimización de sus compañeros, hay agresión física, hay aislamiento, autopercepciones negativas y menor autoconfianza. Cabe destacar que en estos artículos nos aclaran que estas características psicológicas las sufren los niños al tener la tartamudez y no son una causa de la tartamudez misma. Y por último, encontramos la edad de adquisición, y pues también el dominio del lenguaje respecto a la tartamudez en el bilingüismo. En 5 artículos nos están refiriendo que se puede llegar a ser igual de competente en ambos idiomas. Claramente va a haber un dominio en uno de los idiomas sobre el otro, esto depende mucho del uso y del contexto, que existe mayor riesgo de tartamudear en el caso de que se aprenda
un segundo idioma, pero también es muy importante que no en todos los casos, al ser bilingüe, se llega a sufrir de tartamudez. Incluso los niños que son bilingües llegan a tener una identificación falsa positiva de tartamudez. Por último, tenemos las conclusiones. Estas nos indican que la tartamudez en el bilingüismo, como hemos podido observar a lo largo de la ponencia, se centra más en aspectos neurolingüísticos que en aspectos neuromotores del habla, es decir, que existe un evidente cambio relacionado a la parte neurológica. Esta investigación nos lleva a los profesionales de la salud a preguntarnos si la tartamudez puede llegar a tener origen a nivel cerebral y, siendo así, cuál es el tratamiento que se está utilizando actualmente para poder superarla. La tartamudez es evidente que se va a presentar en ambos idiomas, a pesar de que exista un idioma más dominante respecto al otro. En el caso de presentar la tartamudez, se va a hacer en ambos idiomas, es por ello que es muy importante que si se trabaja un tratamiento, se haga en ambos idiomas. Continuando con las conclusiones, también tenemos que los fonoaudiólogos debemos tener en cuenta que la tartamudez, o como cualquier otro trastorno del habla, no se trata de manera unidisciplinar, es un trabajo interdisciplinar, ya que, como hemos podido observar, tenemos aspectos no solamente comunicativos, sino también aspectos neurológicos, cognitivos y psicológicos. Por último, para concluir, esta revisión sistemática lleva a realizarnos como fonoaudiólogos varias interrogantes. Una de ellas son cuáles son las evaluaciones interdisciplinares que le van a permitir conocer la causa y las características neurológicas, comunicativas, cognitivas y psicológicas de la tartamudez. Ahora encontramos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.